¿Están listos para recibir la palabra? ¿Sí? Okay, hermano. Yo quiero iniciar diciéndoles que quisiera que con el que está a su lado conversar un momento acerca de cuál cree que es la diferencia fundamental entre las obras de misericordia que hace la iglesia y las labores sociales, filantrópicas, de caridad que hacen las ONG, las fundaciones, todos esos movimientos que ustedes por allí que hacen ese trabajo. Realmente, ¿cuál es la diferencia entre las obras de misericordia que hace la iglesia y este trabajo social que hacen esas organizaciones? Converse ahí con el de al lado, digo, oye hermano, yo creo que la diferencia es esta, porque hablen allí. Ok, yo creo que ya tuvieron un chancecito de conversar. ¿Qué diferencias encontramos? A ver, quién dice, oye hermano, conversando, bueno, llegamos a esta conclusión. ¿Quién puede decirme de lo que conversaron? ¿De cuáles son esas diferencias? Podemos ir nombrándolas así. Ajá, ¿quién más? Por allá, hermano. Las organizaciones. Ajá. Muchas veces, a lo mejor habrá alguna buena intención en alguno, porque no podemos generalizar, pero mayormente es un asunto de motivación. Hermana Lisa, que está ahí. Bueno, hermano, yo creo que si alguno por ahí quedó, ajá, Rock, hermana Nora y después Rockman. Ajá. Es una diferencia que pudiéramos decir allí, según el aporte de mi hermana, es que nosotros la iglesia lo hacemos porque amamos al Señor y con eso demostramos ese amor al Señor y a los hermanos. Y también que es una obediencia, porque lo hacemos por obediencia porque está en la palabra de Dios. Romer, cerramos con Romer allí. Ajá. Ahí está bueno eso. Alguien preguntó una vez, preguntó acerca de nosotros sobre eso y pidiendo ayuda y dijo eso. No, pero es que eso va a ayudar a que bajen los impuestos y tal. La motivación es incorrecta, no lo hacemos para eso. Exacto, es un asunto para Dios. Ok, muchas veces, hermano, por una falta de cosmovisión bíblica, no, los lentes nuestros tienen que ser conforme a lo que la palabra de Dios dice. En la iglesia se ha hecho un trabajo de ayuda a los necesitados fuera de la voluntad de Dios y su palabra. Muchas veces se ha hecho eso, pero la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios contiene todo el consejo de Dios. Ella nos muestra lo que nosotros necesitamos saber para la vida. Y también la Biblia nos enseña cómo nosotros podemos ayudar a los necesitados, cómo podemos hacer misericordia según los preceptos divinos. Por eso les invito a que me acompañen a leer en 1 Timoteo capítulo 5, y vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 16. ¿Estamos allí? Si dice así, la bendita palabra de Dios. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado a los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra.
pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Esta es la pluma del apóstol Pablo, hermano. Más claro, dicen por allí, no canto un gallo, hermano, pero esto lo vamos a poder desmenuzarlo, porque hay muchísima riqueza aquí de cómo nosotros podemos practicar, hacer la misericordia en la iglesia. Amén. Okay. Que esa lluviecita se detenga, que llueva después del mediodía, hermano. Yo no ayude, yo soy el que sabe las cosas. Ok, yo tengo dos principios para compartir en esta mañana. El primero es el mandato de socorrer a los necesitados. Así, el mandato de socorrer a los necesitados. Y este principio, según esta lectura que hemos hecho hoy, de él se derivan dos aspectos importantes. Y el primero es que usted lo ve allí evidente, es que el apóstol Pablo hace un énfasis en la prioridad de la familia de la fe. Es lo mismo que él cita por allá en Gálatas cuando él habla de hacer el bien, pero dice mayormente a los de la familia de la fe. Eso el apóstol Pablo lo deja claro. Nuestras primeras acciones de misericordia, de ayudar al necesitado, en un más alto porcentaje van hacia la iglesia, hacia nuestros hermanos, hacia nuestra familia de la fe. Y si estamos hablando de nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, a nuestra familia, a nuestros cercanos, pues. Este pasaje es un llamado a la acción, hermano, a la compasión que se puede palpar, que uno lo puede decir. Así como cuando yo me refiero a esta iglesia, nuestra iglesia, yo digo, esta es una iglesia generosa. ¿Pero por qué usted cree que yo digo eso? Porque yo he sido objeto de la generosidad, porque yo soy pastor a tiempo completo y a dedicación exclusiva, y yo me he sentido cuidado. Siempre digo, la iglesia no, desde que yo comencé a servir, no haya logrado completar el presupuesto que yo requiero como familia, pero sí ha sido esforzada en sustentar según sus posibilidades. ¿Y lo demás quién lo pone? El Señor, hermano, porque al final Él es el que nos llama. Yo me recuerdo cuando la Junta Pastoral de Transición, que eso fue una figura de esas que solo Dios permite para enrumbar las cosas, me dijo, bueno, hermano, aquí nosotros no lo podemos ayudar, si usted va, porque el llamado era servir a tiempo completo, no lo podemos ayudar, la iglesia no tiene las finanzas para sustentarlo y eso. Y yo me recuerdo clarito que yo le dije, hermano, pero es que yo no le voy a servir al Señor por dinero, si no hay, punto. Yo me voy a sustentar, porque al final Él fue el que me llamó. Y él me dijo, no, hermano, sí le vamos a dar una pequeña asignación, y eso. Y el Señor ha sido fiel todos estos años, hasta ahora, hermano. Ha sido Él el que ha sustentado. Entonces, por eso yo digo, hago este inciso para decir, ¿por qué yo digo que esta iglesia es generosa? Yo puedo hablar con autoridad. Entonces, esta enseñanza viene a pulir lo que nosotros como iglesia somos. A lo mejor hay algunos detallitos por allí que tenemos que corregir, que pulir, que apuntar. Bueno, entonces esto es lo que vamos a hacer hoy con este sermón. Entonces, el apóstol Pablo hace un énfasis en la prioridad de la familia y nos llama a la acción. Él está como queriendo decir que la compasión de la iglesia se pueda palpar, se pueda sentir, se pueda ver sin andar pregonándolo, pero que la gente pueda decir, oye, de verdad, sí, eso es una iglesia compasiva, esos hermanos se aman y se cuidan entre ellos.
Eso es importante. Es parecido a lo que Santiago dijo por allá en su carta, que la fe sin obras es muerta. Esa fe nuestra le siguen las obras, no es al revés. Es así que nosotros tenemos esa fe tangible, esa convicción de que somos hijos de Dios, somos creyentes, hemos creído en Él, pero junto con ella están esas buenas obras que glorifican a Dios, como dice Mateo capítulo 5. El apóstol Pablo habla del cuidado de las viudas. Y cuando usted mira el escrito de él, porque Pablo era un erudito, era muy preparado, cuando usted revisa esta porción, usted dice, oye, este hombre, pues eso tiene unas implicaciones. Él no solo estaba estableciendo una norma social para esa época, porque este pasaje tiene muchísimo un peso del contexto histórico-cultural, que nosotros tenemos que hacer aplicaciones para poder sacar de allí los principios, pero no lo podemos tomar literal, como aparece ahí el texto, pero sí podemos tomar principios que están allí que nos van a servir para hacer misericordia. El apóstol Pablo muestra allí un principio fundamental, que la prioridad en todos los tiempos de la iglesia cristiana es el cuidado dentro de la familia de la fe. Antes de nosotros mirar hacia afuera, tenemos que mirar hacia adentro. Eso es lo que decía mi abuela. No puede ser oscuridad para la casa y claridad para la calle, ¿verdad? A veces hacemos así. Aquí dentro de nosotros tenemos nuestra prioridad. Este texto subraya eso, hermano, que debemos asegurarnos de que las necesidades genuinas, porque también hay que ir a comprobar si son necesidades genuinas de nuestros hermanos en Cristo, que sean atendidas. Hay que evaluarlas. Para allá vamos en un ratico. Entonces, Pablo usa la analogía familiar para ilustrar esta responsabilidad, porque yo creo que esa es la palabra que cabe, hermano. La responsabilidad. Esta es parte de nuestra responsabilidad. No podemos hacer como Caín cuando el Señor le preguntó ¿dónde está tu hermano? Y Caín dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Mi hermano es mi responsabilidad también. Estamos dentro del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que si un miembro se duele, todos los demás se duelen con él. Si un miembro se alegra, todos los demás se alegran con él. O sea, lo que le pasa a mi hermano no me puede ser indiferente. O sea, me debe preocupar y debo ir a por ello. Entonces Pablo usa esa analogía de familiar para ilustrar la responsabilidad, y él dice que honrar a las viudas es como honrar a nuestros propios padres, a nuestros abuelos. Imagínense por un momento que sus abuelos, quienes dedicaron su vida a criar a sus padres, se encuentran ahora en necesidad. ¿Los abandonaríamos a su suerte? Bueno, hermano, le tengo una noticia. Esa es una de las debilidades de esta sociedad. Ni nos preparamos para envejecer, ni hemos enseñado a nuestros hijos para que quieran y cuiden a nuestros viejos. Eso es una clara señal de su desarrollo. El no cuidar a los niños y no cuidar a los viejos. Eso va contra todos los principios de la palabra de Dios y los principios y los valores. Si alguien no es cristiano, bueno, le vamos a decir de los valores. Por supuesto que no lo vamos a abandonar a su suerte. Nosotros, si verdaderamente entendemos esto, sentiríamos una obligación moral, un deber filial de cuidarlo. Así, de esta manera, la iglesia como familia de Dios tiene la responsabilidad de cuidar de aquellos que son vulnerables y están en necesidad dentro de la comunidad cristiana. Es una obligación, hermano. Este pasaje, aunque Pablo pone ahí de plano las viudas, no solo se limita a las viudas. Por eso le digo que ahí hay principios universales, sino que establece un precedente para el cuidado mutuo en la iglesia. Si la familia biológica no puede o no está presente para cuidar de la viuda, la responsabilidad recae sobre la iglesia, de esta viuda que es creyente y es de la iglesia. Esto demuestra la fuerza de ese vínculo espiritual o la conexión profunda que hay entre los creyentes. Pues hoy es mi hermano en la fe, somos de la familia de la fe, somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros como iglesia estamos llamados a hacer esa red de apoyo que sostiene a los que tropiezan
y que tiene la mano extendida para aquellos que han caído. Esa es la iglesia del Señor. Entonces, nosotros podemos decir que este pasaje no es una sugerencia. No es una sugerencia, este pasaje es un mandato. Que el apóstol Pablo está dando una orden, un mandato. Entonces, no se trata de una opción caritativa. Eso no es un asunto opcional, es una obligación espiritual de todos los creyentes. Cuidar de los necesitados dentro de la iglesia. Esto no es solo un simple acto de bondad ocasional, es una expresión esencial de nuestra fe. Cuando nosotros hacemos esto, eso es una evidencia clara de lo que nosotros somos, lo que creemos. Somos cristianos, característico de los verdaderos creyentes. La iglesia no es un edificio, eso lo hemos aprendido en el concepto de naturaleza y misión de la iglesia. La iglesia es un organismo vivo, una familia donde cada miembro es valioso, hermano, y merece ser cuidado. Así como un cuerpo sano cuida de todos sus miembros, la iglesia sana se preocupa por el bienestar de cada uno de sus integrantes. Hermano, esto de socorrer a los necesitados y de la compasión en acción también es parte de la gran comisión, de la misión. Rockman nombró por allí la misión. Sí, hermano, está relacionado con la misión que el Señor nos ha encomendado, porque la misión del Señor es integral. Es una misión, ¿cómo es algo integral? Completo. Está dentro de esa misión integral que el Señor nos encomendó. Hermano, ¿cómo podemos nosotros alcanzar el mundo con el amor de Cristo si nosotros no somos capaces de amar y de cuidar a aquellos que están dentro de nuestra propia congregación? Dentro de nuestra propia familia de la fe. El cuidado de los necesitados dentro de la iglesia no es un obstáculo para la misión, sino que es un fundamento esencial. Hermana Lice nombraba la iglesia primitiva, sí, un claro ejemplo. Ellos encarnaron esto, hermano. Ellos encarnaron esto. Es un fundamento esencial. Hermano, esto es, como lo dijeron ustedes, la demostración palpable del amor de Dios, que sí transforma las vidas y también es un buen testimonio para los que aún no han creído. La gente lo va a ver, nos va a observar, así como Jesús dijo allá en Juan 17, que habló de la unidad. Parte de la manifestación de esa unidad de los cristianos es el amor. Es decir, el mundo ve que aquí hay amor en la iglesia del Señor, en cada congregación, que es la expresión del cuerpo de Cristo. La gente va a decir, verdaderamente, eso que ellos predican es real y transforma vida. Esa gente se aman entre ellos. Una cosa que nosotros vemos, que el apóstol Pablo muestra, es que hay criterios. Dentro de este punto del mandato, hay criterios para apoyar a los necesitados. Esto es bien importante. Nosotros lo hemos trabajado durante todos estos años, porque como le digo, esta es una iglesia generosa, hemos hecho misericordia. Yo puedo recordar los años del oscurantismo, del 2016, 2017, fueron los años duros, ¿verdad? ¿Usted se acuerda? De las masas de maíz y de todo aquello. Si no se acuerda, hermano, le podemos hacer ahí un recuento. Fue duro ese tiempo, ¿verdad? Lo vivimos. Pero acá yo veía, hermano, la mitad de un paquete de arroz, unas teticas de azúcar. Nunca dejó de entrar en esa cesta de misericordia cosas para ayudar a los necesitados. Y que lo diga la gente del Ministerio de Misericordia. Siempre recibimos unos arroz picados, que fueron una bendición, hermano. Bastante rato recibimos unos arroz picados. Yo voy a decir esto solo para mencionarlo, pero de repente alguien diga, no, ese arroz picado, ese arroz parecería que huele a cucaracha, algo así. Y yo digo, ¿y tú has comido cucaracha? Ese arroz picado, usted lo lavaba bien, le echaba menos agua y comimos durante mucho rato eso, hermano. A mí me gusta recordar, yo soy bastante histórico, porque los que no conocen la historia están destinados a repetir los mismos errores. Entonces nunca dejó de entrar en esa cesta
aunque fuera la mitad de una harina pan, aunque fuera siempre. Gloria a Dios por eso, porque lo digo para la gloria de Dios, y denle un aplauso al Señor. Decía que de esto de los criterios, nosotros hemos venido trabajando eso durante todos estos años. Sin embargo, todavía tenemos falencia. Todavía, hermanos, estamos ahí ajustándonos a la palabra de Dios. Estamos buscando manera de hacer la misericordia lo más apegada a las Escrituras, dejándonos llevar por los principios de la palabra de Dios. Estamos en eso. Pablo, con mucha sabiduría, allí en Primera de Timoteo, en donde leímos en el capítulo 5, él da una guía acerca de a quién ayudar. No solamente eso, sino también discernir cómo podemos ayudar de una manera sabia y efectiva. Entonces, Pablo usa el ejemplo de las viudas, y de ese ejemplo vemos principios subyacentes que son aplicables para el cuidado de los necesitados en general dentro de la iglesia. Hermanos, son criterios, requisitos, pero eso no es algo como que se convierte en una lista fría o burocrática, porque tampoco es que queremos caer nosotros que si se presenta una necesidad, tenemos que convocar al Santo Concilio y mientras decidimos la persona se muere. No, los extremos no son buenos. Estamos hablando de una ayuda oportuna, efectiva, ¿no? Oportuna, efectiva. Entonces, estos criterios que el apóstol Pablo presenta nos muestran a nosotros la importancia de la vida piadosa y de la interdependencia que vemos dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vamos a revisar cuáles son los criterios. Los versículos 4, 8 y 16 nos hablan de la responsabilidad familiar primaria. Entonces, antes de que la iglesia intervenga, la responsabilidad principal del cuidado recae en la familia inmediata. Cuando nosotros se nos presenta un caso, nosotros le preguntamos a ese hermano, ¿y tu familia? ¿Qué han hecho? O a la misma persona, ¿qué has hecho por eso? Oye, hermano, yo hice esto, aquello, pero no, hermano. ¿Y tu familia, hermano? Esto refuerza el valor de la familia como una institución divina e impide que la iglesia reemplace la responsabilidad familiar. Si la familia puede proveer, debe hacerlo, hermano. Debe hacerlo. Este principio nos enseña a ser responsables y a cuidar de los nuestros. No podemos transmitir esa responsabilidad a la iglesia. Si verdaderamente nosotros hemos hecho todo lo posible, lo que está en nuestras manos, entonces después de eso, nosotros podemos ir y decir, oye hermano, hemos hecho esto, pero imagínense que no como familia no nos pongamos de acuerdo para atender esa situación. Y a veces las familias se ponen cómodas, hermano, y le dejan la responsabilidad de repente a la iglesia o a otra. No, hermano, esa es nuestra responsabilidad, nuestra familia. Los versículos 3, 5, 9 y 10 hablan de la viudez genuina y la necesidad real. Pablo hace una distinción entre las viudas que realmente son necesitadas y aquellas que tienen otros medios de sustento. Entonces, la iglesia debe enfocar sus recursos en quienes genuinamente dependen de la ayuda. Eso es, hermano, que cuando nosotros como iglesia le damos la ayuda al que realmente no califica para ser ayudado, le estamos quitando la bendición al que verdaderamente lo necesita. Eso es delicado, porque número uno, esos no son nuestros recursos, son los recursos del Señor. Y nosotros tenemos que administrarlos celosamente, con cuidado, porque le vamos a rendir cuenta al Señor por eso. Eso nos llama al discernimiento, a investigar y a evaluar las necesidades con sabiduría y prudencia, evitando la irresponsabilidad y el mal uso de los recursos. ¿Ves? Tampoco, como decía, vamos a caer en un proceso burocrático interminable, pero tampoco vamos a ser tan abiertos, tan ligeros que, bueno, no. Hay que ser comedidos, responsables. Eso se llama ser buenos mayordomos. Buenos mayordomos. Los versículos 5 y 10 hablan de la vida, un testimonio de vida piadosa.
La ayuda no se basa solo en la necesidad material, sino en el testimonio de vida. Pablo menciona la dedicación a la oración, la hospitalidad, el servicio a los santos. Y eso nos recuerda que el cuidado integral implica no solo lo material, sino también lo espiritual. Buscamos ayudar a quienes, a pesar de sus dificultades, se esfuerzan por vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Los versículos 9 y 10 hablan de la edad y la circunstancia. Pablo establece una edad mínima para ser considerada viuda digna de recibir ayuda. Y destaca acciones concretas como haber criado hijos, haber practicado la hospitalidad, haber lavado los pies de los santos. Estas acciones, en ese contexto histórico-cultural, representan una vida de dedicación al servicio y fidelidad a la obra del Señor. Eso nos enseña, hermano, que la ayuda que vamos a dar debe ser justa, debe ser equitativa y considerando las circunstancias individuales. Hay que evaluar, cada caso hay que revisarlo, hay que evaluarlo, hermano. Y uno debe ser responsable, porque a veces uno mismo genera expectativas en la gente, en la misma iglesia. Casi siempre cuando nosotros vamos a atender un caso, le decimos la verdad y le decimos, hermano, ve, nosotros vamos a poner nuestro granito de arena, te vamos a ayudar. No podemos decir, hermano, te vamos a asumir completamente. No, no podemos hacer eso. Y lo vamos a animar, hermano, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué has pensado? Ajá, te podemos ayudar. Eso es parte de los criterios. Los versículos 11 y 13 hablan de evitar la ociosidad y el chisme. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso en ese contexto? Sí, hermano. Vea todo lo que implica el no hacer la misericordia bíblica y correctamente. Todo lo que se puede convertir. Cuando nosotros hacemos la misericordia sin discernir y sin criterios bíblicos, espérelo, eso va a traer problemas. Y los malos vamos a terminar siendo la iglesia. Esa iglesia y la gente va a tirar. Porque no, hermano, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo con discernimiento. Perdónenme esta expresión, y queremos ser más buenos que Dios. Cuando nosotros hacemos misericordia, no queremos que nos vean a nosotros. ¿Qué queremos que vean a quién? Al Señor. Al Señor. Sí, evidentemente nos van a ver a nosotros porque nosotros somos las manos, la extensión de Dios en la tierra. Pero que cuando alguien recibe algo, una ayuda de la naturaleza que sea, diga, wow, Dios respondió mi oración, Dios me auxilió. Que usó la iglesia, que usó el hermano particular, bueno, gloria a Dios, lo usó. Pero es Dios. Y nosotros tenemos que enfocar la atención de la gente en Dios, que es Dios. Y nosotros somos instrumentos, medios. Evitar entonces, en los versículos 11 y 13, evitar la ociosidad y el chisme. Pablo advierte contra la ociosidad y el chisme que puede surgir cuando se provee ayuda sin propósito claro. Lo que puede ocurrir cuando nosotros damos una provisión, una ayuda sin un propósito claro. La iglesia más bien debe promover el trabajo honesto, la dignidad, la responsabilidad, evitando todo vicio de dependencia y fomentando la participación activa en la comunidad. Y uno tiene que animar a la gente, oye hermano, pero tú estás joven, ¿qué vas a hacer? Tú no tienes una habilidad. Un hermano se rió el otro día que estaba enseñando algo parecido sobre un muchachito que llegó a tocar la casa y yo, tú no, ¿qué sabes hacer tú? ¿No sabes rastrillar patio? Entonces, rastríate ese patio ahí, pues. Y el hermano me mandó un mensajito, me dijo, rastríate ese patio ahí. A él le quedó esa frase. Sí, el muchachito todavía va y rastría y hace y se gana su bendición. Conectando estos principios al cuidado de otros necesitados en la iglesia, nosotros podemos decir, la iglesia debe discernir con sabiduría y evaluar las necesidades reales, las necesidades genuinas. La ayuda debe ser integral, atendiendo tanto las necesidades materiales como espirituales. Se debe promover la responsabilidad individual y familiar, evitando así la dependencia. Ya como país nosotros arrastramos con una especie de paternalismo.
Eso no es sano, eso no es bueno. La Biblia habla del trabajo honesto, hermano. Hay que trabajar. La vida piadosa y el servicio a los demás son factores importantes siempre a considerar para la iglesia. La ayuda debe ser administrada con justicia y equidad, considerando las circunstancias individuales de cada caso. Debe haber, por eso necesitamos gente maduras en la fe, espirituales, sabios, que puedan, que no sean emocionales o emocionalistas, porque las emociones en sí no son malas, emocionalistas, como el caso que conté el otro día de la señora. Estábamos hablando mi esposo y yo sentimos mucha compasión. Yo le dije, vamos a pegarnos a los principios de la palabra de Dios. Ella tiene hijos, yo voy a llamar a los hijos. Y les puse los puntos sobre las ideas. Mire, esa es su mamá. ¿Cómo ustedes van a pretender que la iglesia asuma esa responsabilidad si ella tiene hijos? Los hijos tienen que asumir su responsabilidad. Ah, bueno, perdone, disculpe usted. ¿Cómo van a dejar a esa señora hasta las 2 de la tarde? Tienen que quedarse después del culto, alguien esperando que usted la venga a buscar cuando usted quiera. El culto termina a las 12, venga a buscarlo un poquito más de las 12. Voy a ilustrar, hermano, y insisto, lo que dije hace rato es solo para poder medir y evaluar, aunque no son buenos ejemplos, pero es para que nosotros lo veamos. Algunos ya usted lo habrá escuchado. Yo recuerdo algunos malos ejemplos de cuando nosotros iniciamos el proceso de restauración de esta iglesia y la agenda de establecimiento. Hermano, fue una lucha enderezar y enrumbar la misericordia aquí en la iglesia. Eso fue una lucha. Tuvimos un caso de un indigente que él todavía anda por allí, algunos lo conocen, Luis, ¿verdad? La hermana de la iglesia se ríe, porque ella sabe que eso fue un caso aquí, ¿verdad, hermano? Y los hermanos querían ayudar al indigente y yo me recuerdo que canalizando la situación, le dije, hermano, ¿cómo podemos ayudarlo? No, que querían ayudarlo, pero querían ayudarlo de una manera que la iglesia no tenía esa infraestructura. Y yo les dije, háganse la pregunta, ¿qué podemos hacer? Y yo me recuerdo que una hermana se puso allí toda emocional y como te digo, se molestó con los pastores. Y yo le dije, bueno, hermana, pero lléveselo para su casa. No, en mi casa no. Bueno, entonces no en la casa mía tampoco. Nosotros no estamos preparados como infraestructura para recibir un indigente. Hermano, y comenzaron a hacer cosas y eso trajo sus problemas. Que hasta el indigente iba a agarrar a una hermana y le iba a agarrar por el cuello. Todo lo que te genera hacer el trabajo fuera de los principios de la palabra de Dios. Por emocionalismo. Así te rías, Edison, eso pasó. La comida a los indigentes. Un día, no, vamos a llevarle, otra vez vamos a llevarle comida a los indigentes. Hicieron no sé cuántas comidas hicieron. No sé si alguien recuerda el número. Pero, ¿no se recuerda, Managalé? Ajá, todas las comidas se las trajeron para atrás. Comenzaron a repartir comida por allí. ¿Qué pasó ahí? Allí no hubo dirección, no hubo criterios, no hubo, no podemos ser emocionalistas, hermano. Hay que ser objetivos. Eso no significa que usted sea duro, que usted no tenga sangre en las venas, que no, hermano. Había un hermano que venía de otra congregación, cada vez que él podía en una reunión, él ya no está aquí, él decía, yo trabajaba en taladro, pero a mí en la iglesia donde yo estaba me daban una tremenda bolsa de comida que yo no tenía necesidad, pero fijo todos los meses me daban mi tremenda bolsa y yo no tenía ni necesidad porque yo trabajaba en taladro. ¿Qué le parece? Y él pretendía que aquí le diéramos la tremenda bolsa, sería. Y yo le dije, hermano, ¿y si tú la necesitabas, para qué te daban eso? Es una irresponsabilidad, porque esos son los recursos del Señor. Esos son los recursos del Señor. Había una joven que se le daba también, tampoco está, se le daba una ayuda de comida. Y bueno, cuando comenzamos a enderezar eso, comenzamos a revisar, y bueno, pero ¿cuáles son los criterios para darle a ella
esa bolsa? Pregunté yo. No, que bueno, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Digo, no, ella está joven y fuerte. Ella tiene sus papás. Ella, no, hermano, no se le puede. Podemos dar una ayuda puntual en un momento de necesidad, pero una ayuda fija. Se puso brava la hermanita. Brava, hermano, que nos quitó hasta el habla. Entonces la llamamos para pedirle perdón. Hermano, perdona, ¿qué fue que te hicimos? Y yo le pregunté, hermana, ¿tú tienes alguna discapacidad? ¿Estás sola, no tienes familia? ¿Tú eres misionero, una obrera a tiempo completo, que la iglesia te tiene que sostener? No. Entonces por eso nosotros vemos que tú no calificas y por eso esa ayuda que se te estaba dando no procedía. No estás discapacitada, eres joven y fuerte, puedes trabajar, tienes familia, pero no eres tampoco un ministro que lo requiera, un siervo, una sierva misionero, obrero que sirve a tiempo completo en la iglesia, que la iglesia sí tiene esa responsabilidad de hacer. Le dio pena, pidió perdón, bueno, se arregló ese problema, hermano. Pero es todo lo que degenera en no usar los principios bíblicos y los criterios de cómo debe hacerse la misericordia en la iglesia. Mis hermanos, al aplicar los criterios bíblicos, la iglesia no solo provee ayuda efectiva, sino que también fortalece la unidad, la responsabilidad y el testimonio de nuestra congregación. Así mismo es, hermanos. Segundo, el segundo principio dice la auténtica compasión en acción. Tiene dos enfoques. El primero es que se debe contribuir para las necesidades básicas, hermano. Primera Timoteo, pero en el versículo 8 de ese capítulo 5, nos proporciona a nosotros una base sólida para comprender cómo es la auténtica compasión en acción, esa compasión que debe tener la iglesia. Y especialmente en lo que se refiere al socorro. Cuando usted ve ahí en el flyer el socorro a los necesitados, es la acción de atender un momento puntual, una crisis, una situación que se presentó, ¿no? Contribuir para eso. El pasaje habla de la provisión para la familia y nos muestra que el amor genuino se traduce en acciones concretas. Yo amo, pero ese amor no se queda en palabras, sino que se traduce en acciones concretas. En la iglesia, esto se manifiesta de diferentes maneras, especialmente a través de dos enfoques, las ayudas puntuales y las ayudas fijas. Nosotros cada vez que se nos presenta una situación decimos, esto es una ayuda puntual, no, esto es una ayuda fija. Es fija por tanto, no, por 2 meses, por 3 meses. Ahí planificamos y los ancianos, que somos los responsables de administrar, aunque nosotros no manejamos directamente el dinero porque para eso hay un equipo de finanzas, ni los recursos. En cuanto a la misericordia, hay un equipo de misericordia, ellos se encargan de canalizar esas cosas, pero los responsables primarios de administrar eso somos nosotros los ancianos, como muestra la escritura. Entonces, el pasaje habla de eso, de la provisión para la familia, y es una muestra de ese amor genuino. La iglesia manifiesta eso en esos dos aspectos, las ayudas puntuales y las ayudas fijas. Las ayudas puntuales que tienen que ver con el socorro inmediato, que como su nombre lo indica, es una respuesta inmediata a una necesidad urgente y que necesita una ayuda oportuna. Es como la mano extendida que ofrece alivio en un momento de crisis. O sea, es una expresión palpable del amor de Dios, una demostración de fe que nos muestra que la fe y el amor cristiano no es un concepto abstracto, incomprensible en el sentido de que no se puede palpar, se puede notar, se puede ver. Eso se puede ver. Es una fuerza viva, algo que es real y que siempre se va a traducir en acciones. Y en la iglesia acá particularmente nosotros se manifiesta, por ejemplo, en la cesta de misericordia, que es como lo que algunos llaman también la cesta de amor. Entonces se reciben allí los alimentos, mayormente no perecederos, para ayudar puntualmente en algunas dificultades a algunos hermanos, ¿no? Con algunos productos básicos
y que pueden aliviar en un momento, hermano. Es como un respiro mientras los hermanos toman las acciones, como lo hacen todos. En algún momento, yo estoy seguro, hermano, hemos tenido una situación particular y tal vez hemos requerido en algún momento una ayuda, oye, una mano. Porque yo siempre digo, ¿cómo yo voy a saber que Dios es proveedor si yo siempre tengo todo y nunca me falta nada? Un día me tiene que faltar para que yo pueda reconocer que Dios es mi proveedor. Las ropas y enseres, porque la necesidad a veces va más allá de la alimentación, el tema de recabar ropas, zapatos, cosas, para aquellos que tal vez en algún momento de crisis, por alguna situación, puede haber algún tipo de desastre natural, Dios guarde. Entonces la iglesia está allí para ayudar en esas circunstancias difíciles. Tal vez ayudas económicas puntuales en situaciones específicas. La iglesia puede ofrecer una ayuda brindando un apoyo a una crisis puntual según la posibilidad de la iglesia y evidentemente si esta necesidad es auténtica, califica pues. También están las ayudas fijas, que no es tan común para nosotros. Acá siempre, mayormente nosotros hemos dado ayudas puntuales. La última ayuda fija, así como tal, que nosotros tuvimos fue el caso de la hermana Bexaura, que partió con el Señor hace unos años, y sí, y estuvimos allí con ella durante todo ese tiempo. Y bueno, hermano, esta hermana, vamos a estar ahí con ella. Era un testimonio esa hermana. Era un testimonio de alguien que es objeto de la misericordia de la iglesia, porque uno iba a llevarle y a ministrarla y uno salía más que ministrado pues, de la actividad, ya un cáncer muy agresivo, pero allí yo diría que murió o partió con el Señor con las botas puestas, esa hermana. Una broma en un testimonio. Está la hermana Jovel y la hermana Grisel, que estaban pendientes ahí, varios hermanos de la iglesia. Entonces, si bien son menos frecuentes, las ayudas fijas también tienen su lugar en la iglesia. Y un ejemplo claro es lo que muestra ahí el pasaje de las viudas, ¿no? Porque el apóstol Pablo está hablando allí de un caso particular o el caso particular de las viudas que tienen que ser tomadas en una lista allí. Y esas ayudas se otorgan a personas que debido a circunstancias permanentes requieren un apoyo continuo. A diferencia de las ayudas puntuales, las ayudas fijas implican un compromiso a largo plazo y suelen ser sujetas a ciertos criterios, como los que ya mencionamos anteriormente. ¿Verdad, hermano? ¿Cuáles son? Viudas sin familias que la puedan sostener. El enfoque principal del pasaje son las viudas que no tienen familiares que puedan proveer para sus necesidades. Viudas dedicadas a la oración y a la vida piadosa. Pablo enfatiza la importancia de que las receptoras de esas ayudas, estas viudas, sean mujeres piadosas dedicadas a la oración y a una vida de servicio. La evaluación y el discernimiento. La iglesia debe ejercer un discernimiento cuidadoso para determinar quiénes califican para este tipo de ayuda, asegurando que los recursos se utilicen de manera responsable y efectiva. ¿Bien? Ok, y voy a cerrar, yo creo que es con la guinda del helado. Y que ha sido una enseñanza para nosotros que no lo hemos comprendido todavía muy bien. Todavía no lo hemos comprendido. Pero que hoy salgamos de aquí retados, desafiados. Yo creo que esta es lo que hay que lijar en esta mañana. Mayormente esto, seguramente en lo que ya hemos hablado encontramos cosas, pero esto creo que es la protuberancia del jarrón que hay que echarle lija en esta mañana. Echarle lija. Yo hablo de eso porque mi abuela hacía cerámica y hacíamos eso y le echamos lija hasta que quedaba bonita la jarra, la cosa. La compasión trasciende a lo material. La compasión trasciende a lo material. Existe la creencia, a veces limitada, de que la compasión se reduce solo a una ayuda material. Si bien la ayuda material, es parte importante de la misericordia cristiana, la verdadera compasión trasciende a la bolsa de alimentos, a la medicina, a la ayuda económica, porque la compasión verdadera, bíblica, abarca dimensiones profundas del ser humano.
no podemos reducir la compasión bíblica o cristiana a una bolsa de comida o a una ayuda económica. Hermano, eso es como querer tratar una enfermedad solo con analgésicos. Que aliviamos los síntomas, pero sin abordar la raíz del problema. No. La iglesia como cuerpo de Cristo está llamada a una compasión más integral, que toque el corazón y el alma de las personas. Y que el que está siendo ayudado vea a Dios en esa ayuda. Pueda ver a Dios en esa ayuda. La compasión trasciende a lo material porque se centra en la persona, en su dignidad, en su valor, que está allí intrínseco como hijo de Dios. Se trata de ver a las personas en su totalidad, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus esperanzas, con sus temores. Es comprender que una necesidad material es solamente un síntoma de una necesidad emocional o espiritual aún más profunda. ¿Cómo podemos nosotros mirar o extender la compasión más allá de lo material? Bueno, hermano, visitar a los enfermos. Eso es una manifestación más allá de lo material. Irlo a visitar al hospital o a un hogar con una palabra de aliento, una oración, escucharlo atentamente, a veces hasta solo estar allí y acompañar. Eso puede ser valioso, hermano, más valioso que cualquier ayuda material. Y demuestra que nos importa la persona, el hermano o el que va a ser ayudado, y demostrarle que no está solo en su sufrimiento. Acompañar en el duelo. La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas de la vida. La iglesia puede ofrecer consuelo, apoyo emocional y espiritual a quienes atraviesan duelo, recordándoles la esperanza de la resurrección y la promesa de la vida eterna. Aquí estamos fallando, hermano, ¿oyeron? Aquí estamos fallando, esto lo tenemos que corregir. Porque la Biblia dice que si un miembro se duele, todos los demás se duelen con él. Y de una u otra manera tenemos que hacernos presentes. Cuando vemos la información de que partió un familiar, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros? Mi abuela era celosa con eso. Y ella decía, voy a cumplir con fulano. Y estaba allí como un claver, hermano. Llevaba la sopita, la cosa, la broma. Eso lo debemos hacer nosotros. Sí lo hemos estado haciendo, pero estamos flojos allí. Aquí estamos flojos. Y no solo estamos flojos, estamos contra la palabra. ¿Verdad, hermano? Porque la Biblia dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Y qué es de sabios hacer eso? Ir allá. Además de que es un espacio propicio para que nosotros podamos predicar el evangelio. Si nos dan la oportunidad y presentamos el mensaje de salvación. Es lo que hacemos. Fortalecer y consolar a los deudos, pero también predicar el evangelio. Apoyar a los que no se pueden congregar. Hay hermanos que por enfermedad, limitaciones físicas, no se están congregando, no pueden asistir a los servicios. Hay que visitarlos, hay que llevarles la comunión, compartir la palabra. Cuando digo llevarles la comunión, llevarles la cena del Señor. Compartir la palabra, mantenerlos conectados con la comunidad, es una muestra de compasión que fortalece los lazos de la familia de la fe. Nosotros debemos hacer ese ejercicio, hermano. Algunos hermanos aquí lo hacen, pero en general todo. Oye, no vino el hermano fulano, un mensajito, una llamada. Si nos enteramos que está enfermo. Buscar a los que se han alejado. Eso también es compasión y misericordia. Ir por los que se han alejado. Algunos se alejan de la iglesia por diversas razones, desánimo, decepción o simplemente las turbulencias de la vida. Debemos buscarlos, escuchar sus inquietudes, ofrecerles apoyo, animarlos a regresar al redil. Eso es una muestra de amor y compasión que puede marcar la diferencia en las vidas.
Si el hermano cayó en pecado, alguna cosa, bueno, nosotros podemos mostrarle que no estamos de acuerdo con lo que hizo, pero que lo amamos. Y debemos ir a por ello, restaurarlo, como dice la Escritura. Brindar atención, orientación bíblica y consejería. Muchas personas enfrentan problemas y desafíos que requieren una perspectiva bíblica y una guía espiritual. La iglesia puede ofrecer la consejería pastoral, estudios bíblicos, grupos de apoyo para ayudar a las personas a encontrar respuestas y dirección en la palabra de Dios. De fortalecer esta dimensión de la compasión requiere un cambio de mentalidad, pasando de un enfoque asistencialista, una mentalidad de ONG, de fundación, de organización caritativa. La iglesia no es eso. La iglesia no es una organización caritativa. No. A veces la gente quiere ver la iglesia como eso, pero no es así. Implica invertir tiempo, escuchar con atención, ofrecer presencia, acompañamiento, compartir el amor de Cristo de manera tangible y significativa. Cuando la compasión trasciende lo material, la iglesia se convierte en un verdadero hospital de campaña, un lugar de sanidad y de restauración para el alma, donde las personas encuentran no solo ayuda, sino esperanza, consuelo y amor genuino. Póngase de pie, mi hermano. La compasión y el socorro a los necesitados es un mandato que nos insta a ofrecer no solo la ayuda material, sino también el apoyo emocional y espiritual a quienes lo requieran, especialmente dentro de la familia de la fe y bajo los criterios bíblicos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a comprender esta responsabilidad bíblica de cuidar a los necesitados y que hoy, mediante esta palabra, seamos motivados a poner en práctica la compasión a través de acciones concretas. Vamos a ir de las palabras a la acción. ¿Cómo estamos nosotros, mis hermanos, viviendo la compasión en nuestra vida diaria? ¿Cómo? ¿Será que somos sensibles a las necesidades de quienes nos rodean, especialmente dentro de la iglesia? Yo les animo y les reto a reflexionar sobre esto, a comprometerse más intencionalmente con la manera como nosotros como iglesia hacemos la misericordia. Si es la cesta de misericordia, póngase usted la meta, usted diga, no, pero todos los domingos yo voy a aportar esto. Oye, yo no puedo todos los domingos, pero todas las quincenas yo voy a aportar esto. Haga un plan, pues si usted lo deja así, ay, se me olvidó, ay, iba a traer, ay, haga un plan. Porque es una responsabilidad, hermano. Es ponerse a la orden, hermano. Ponerse a la orden. Ahí está mi hermana Grisela, la hermana Garlé, la hermana Yari, la hermana Yoveli, que están en el equipo de misericordia. Pónganse a la orden. Hermana, cuando vayan a hacer una visita de enfermo, me gustaría acompañarlo, hermana. Porque ese es el otro problema, que establecemos un ministerio en la iglesia y entonces decimos, no, que se encarguen los hermanos del equipo de misericordia. La misericordia es solamente para ellos. ¿Para quién? Para todos debemos hacer misericordia, hermano. Que hay algunos hermanos en la iglesia que tienen el don de misericordia, bueno, eso es otra cosa, pero todos, como función universal, estamos llamados a hacer misericordia, a ser misericordiosos. Todos. Y ponerse a la orden, hermano. Ponerse a la orden, hermano, aquí yo estoy. Llámeme sin pena, hermano. Yo voy, yo lavo ropa, limpio casa, hago, meto la mano, ayudo con un enfermo. Eso es parte de nuestra vida, nuestras marcas como cristianos. ¿Okay? Vamos a orar. Luego de orar, vamos a oficiar la cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, te glorificamos, te exaltamos, Señor, te honramos por esta palabra, Señor. Qué hermosa palabra, confrontadora, sí, Señor, pero también muy oportuna, Padre, porque tu palabra siempre es así, oportuna, Señor. Gracias por esta oportunidad de mostrarnos de qué se trata el socorro a los necesitados y la compasión en acción según tu palabra, Señor.
Ayúdanos a obedecer este mandato, Señor, y a asumir esta responsabilidad. Yo creo que nos queda claro que debemos estar pendientes, Señor, para suplir, ayudar, según los criterios bíblicos, las necesidades que tienen los hermanos en la iglesia. Pero no solo lo material, sino también ofrecer el apoyo emocional y espiritual a quienes lo requieran. Y siempre pensando primeramente dentro de la familia de la fe y bajo esos criterios bíblicos. Ayúdanos, Padre. Te pedimos que nos perdones cuando en el trabajo de hacer la misericordia hemos errado, no hemos seguido, nos hemos dejado llevar por nuestros propios criterios, no hemos tenido una cosmovisión bíblica, hemos sido emocionalistas. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a estar siempre dispuestos a ser misericordiosos, porque tú mismo dijiste allá en Mateo que un día, Señor, tú nos vas a pedir cuentas por eso. Tú vas a decir que si no hicimos eso, a los pequeñitos, a los necesitados, no te lo hicimos a ti. Eres tú, Padre. Ayúdanos, así como los hermanos, las personas deben verte a ti en medio de la ayuda, nosotros podamos verte a ti cuando ayudamos al necesitado. Qué hermoso eso, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus preciosas manos una vez más, Señor. Seguros, confiados, Padre, de que tú escuchas nuestras oraciones. Te damos todo el honor, las gracias, la alabanza y un fuerte aplauso para ti.